Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Después de varias semanas en el que el país se mantuvo en vilo por elección de la Corte Suprema de Justicia, según expertos, uno de los aprendizajes que dejó el proceso fue que a pesar de las confrontaciones que tengan las fuerzas políticas del país, cuando deben buscar consensos, los encuentran. En ese sentido, analistas consideran que tras haber superado este difícil episodio de la elección del Poder Judicial, que tomó valioso tiempo, el Congreso Nacional debe buscar ponerse al día con varios proyectos de ley encaminados a la mejora de la vida de los hondureños. El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, durante una entrevista señaló que la población circula con altos niveles de estrés, como por ejemplo el tráfico vehicular, que aqueja a la capital, donde los habitantes pierden bastante tiempo, gasolina y paciencia. Y pese a que ya se aprobó hace 2 años el proyecto para ampliar la vía del acceso del sur del país al Distrito Central, existe una incapacidad de la indiferencia para ejecutar proyectos importantes para la nación. ¿Cómo no va a estar disgustada la gente si las condiciones de vida son así? Es un desastre, expresó el diputado Sabas. Ante ello, los expertos manifiestan que los diputados deben legislar en la concordancia con el plan de gobierno que después de 1 año busca acabar con varias problemáticas que enfrenta Honduras hace décadas. Ministro, la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límite. Debemos hablar claro al pueblo hondureño y poner fechas exactas y montos de los que sí vamos a hacer este 2023. Solo la verdad nos hará libres, dijo la presidenta de la República, Xiomara Castro. Asimismo, indicó que instruyó al expresidente y asesor presidencial José Manuel Zelaya para que esta semana convoque y desarrolle una agenda con los 5 gabinetes sectoriales con el fin que se realicen reuniones de trabajo y revisar metas a cumplir en el primer y segundo semestre de este 2023. Las presiones por la fatal herencia, atraso monumental en las escuelas, carreteras, centros de salud, hospitales, inseguridad, falta de crédito, insuficiente producción genera pobreza, señala el exmandatario, quien pidió a los ministros trabajar de inmediato para que la gobernante en su entorno al país no los encuentre aún planificando, expresó Zelaya. Buenos días, hoy es 20 de febrero, iniciamos una nueva semana. Gracias por estar en Canal 11 y Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, en La Paz, Comayagua, Siguatepec, el corredor central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 allá en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de varios temas. Ya hay corte. La presidenta anda en España, pero antes de irse dijo que va a revisar 5 gabinetes, ya hay corte, Congreso y la canasta alta, la canasta básica está bien alta. Vamos a hablar de la situación de Honduras cuando hoy ya es 20 de febrero del 2023. Don Efraín Díaz Arribiaga, analista nacional, está hoy con nosotros. Buenos días, don Efraín. Buenos días, Raúl. Gracias por invitarme y acompañar a Luis León en este foro. Gracias. Don Luis, bienvenido, el director del Instituto Holandés para la Democracia. Buenos días, Raúl. Un gusto, gracias por la invitación, compartir con don Efraín. Bien, ya se eligió la Corte. ¿Qué piensa don Efraín, don Luis, de estos poderes? Ya está constituido nueva Corte Suprema de Justicia. ¿Hay sintonía entre el Ejecutivo, Legislativo y Corte? Bueno, miren, yo pienso que, y lo he dicho anteriormente, de que la única manera de que podemos caminar en la senda de la gobernabilidad del país y de un gobierno que responda a los intereses de la nación y a las aspiraciones del pueblo hondureño, en el marco de lo que yo entiendo es la democracia, es que solo eso es posible si hay la capacidad de la llamada, y yo le pongo entre comillas la llamada, clase política hondureña,
puede asumir una posición de seriedad, con visión de estadistas, para lograr, en este caso, acuerdos multipartidarios. Porque no es un tema de tripartismo, sino que hay multipartidos en el país. Y hay una representación diversa en el Congreso Nacional. Entonces, lo que se logró finalmente, después de un proceso que tuvo sus altos y bajos, pero que al final pudo, dentro de las limitaciones que hay en nuestro medio, con las dificultades en que siempre nos encontramos, proponer una lista que era posible obtener. Yo también señalé con bastante propiedad que no podíamos desconocer que, siendo el Congreso un órgano político, que las decisiones que se tomarían alrededor de la selección final de la Corte Suprema de Justicia iba a estar influida por esas realidades políticas que están ahí, y unas realidades políticas históricas que todavía pesan mucho en el actuar, en las conductas y en las actitudes de los actores políticos en Honduras. Y eso se vio evidenciado naturalmente en este proceso de elección de la Corte Suprema. Es el tire y encoge, que uno lo entiende perfectamente en política, pero creo que ha llegado el momento, y bueno, esto no nos lo cansamos de repetir, ¿no? Tantas veces que lo hemos dicho, tenemos que ir mucho más allá de eso. El país no se puede construir con una constante confrontación, con una constante división, con recriminaciones mutuas. Yo sentí que, por ejemplo, en el día de la noche de la elección, las intervenciones de los de bancada fueron para mí muy desafortunadas. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo con usted. Desafortunadas porque yo creo... Estaban diciendo que se arreglaban y se estaban tirando a matar. Sí, o sea, innecesariamente, cuando era un momento para hablar de otras cosas. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta, ¿no? ¿Cómo lo podemos construir? Eso es como el gran desafío por el cual, o mediante el cual podamos construir precisamente esa gobernabilidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad en el país. Y además, crear un clima de confianza y de credibilidad que nos permita avanzar, Raúl y Luis, ¿verdad? Yo eso es lo que aspiro, ¿verdad? Siempre estoy con eso constantemente. Y claro, en el país se mezclan problemas de coyuntura y problemas que son de carácter estructural, ¿verdad? Y a los que tenemos que abordar es aquellos problemas que son realmente de carácter estructural, y es ahí donde creo que es necesario un pacto social o un acuerdo nacional, como usted se quiera. Lo hemos hablado esto, si ustedes se recuerdan, a lo largo de casi del regreso a la democracia, desde los años 80 hemos hablado de la necesidad de un gran acuerdo nacional, de un nuevo pacto social que nos permita establecer las bases de las reformas fundamentales que el país requiere, porque el país requiere una reforma social, requiere reformas económicas que deben estar orientadas más hacia la microeconomía. Gozamos, por lo menos hasta ahora, de una relativa estabilidad macroeconómica, y estamos frente a retos muy grandes de cómo hacer crecer más la economía, cómo somos capaces de innovar, cómo somos capaces entonces de generar un verdadero despegue de nuestra economía para ofrecer oportunidades de empleo. Pero no podemos construir eso si seguimos anclados en el pasado, ¿verdad? Y siento, y debo decirlo, que a pesar de que considero que ha sido un avance, se ha dado unos pasos importantes, todavía seguimos anclados mucho en el pasado con conductas que nos impiden avanzar más. Se ha hablado, bueno, ¿a qué medida se creó esta Corte? Bueno, yo quisiera creer, bueno, eso es lo que puedo decir, de que fue hecho a la medida de lograr una mejor justicia en el país,
de que vamos en la línea correcta de poder construir un verdadero sistema de justicia y que los acuerdos, he leído de que esto también incluyó los acuerdos de traer a la CICIG finalmente, que apoye efectivamente con independencia las acciones para fortalecer precisamente el sistema de justicia en el país e igualmente los temas del Ministerio Público. Entonces, todos estos temas, claro, son importantes y pueden haber muchos más. Por eso creo que esto nos debe llevar a que los desafíos son un poco más que la mera constitución ya de los tres poderes del Estado, con todas las dificultades que hay. El problema del Congreso todavía sí no está resuelto totalmente. Vimos una situación que requiere que al interior del Congreso también se logre un acuerdo interno para permitir la gobernabilidad del país, es decir, del Congreso Nacional, como el principal poder del Estado que requiere también un funcionamiento que a pesar de las diferencias que son perfectamente normales, ¿verdad? La diversidad, la pluralidad, pero tiene que ser sobre la base de la altura, ¿verdad? De altura política. Yo siento que eso es lo que está haciendo falta también, Raúl, y televidentes, la falta de altura política, la falta de un discurso político constructivo, orientado a la modernidad, orientado hacia el verdadero fortalecimiento democrático. Pero siento que todavía seguimos en los tiempos que ya deberíamos haber superado. Entonces, yo creo que el país ha ganado, ¿verdad? Quizás no totalmente. Hay, como dicen, una combinación de ganancias, pero también no del todo, la que uno hubiera querido desear, pero hay veces las realidades de los países nos indican que no todo eso siempre es posible. Pero al menos yo recalco mucho de que a pesar de todo el ambiente en el cual vivimos, que nos genera una total desesperanza, constantes quejas, constantes conflictos, constantes reclamos, pensar de que todo puede ser cambiado de la noche a la mañana, no, pero tenemos que empezar a trabajar con seriedad, Raúl, en la construcción del país. A mí lo que me parece es que no lo estamos haciendo, pues. Y creo que ha llegado el momento en que hay que darnos cuenta de que tenemos que empezar a construir la Honduras del siglo XXI. ¿Esta nueva corte va a ayudar a cambiar esas cosas? Lo siento un poco pesimista. O sea, le da 50-50, creo. Mire, espero más. Es que mire, yo quiero decirle a usted y a los televidentes y a Luis que me acompaña aquí, que tengo esperanzas en el país. No es que soy pesimista, sino que, claro, uno quisiera ver otras cosas, pero se da cuenta que hay limitaciones. Yo creo que ha sido un buen paso, porque no obstante que hay una corte que está integrada mayormente por mujeres, lo cual es bueno, pero no es suficiente el género, sino que el contenido de las cosas. Y qué tan posible es que esa composición nos lleve efectivamente a fortalecer la justicia. Yo creo que se logró un balance. Vemos que el partido de gobierno cedió en sus pretensiones iniciales, si bien tiene una mayoría de magistrados individuales, pero no tiene la mayoría realmente total. Ahí el que puede hacer una diferencia, para mí, es el Partido Liberal, ¿verdad? Es decir, como el balance para lograr, digamos, los cambios que se den. Entonces sí creo que pueden avanzar, creo que sí. Yo creo que sí, eso es necesario y es posible que lo logren. Al menos
con todo el ambiente que se ha creado, con todas las demandas que existen, con todos los desafíos, yo espero que puedan haber cambios, pero claro, uno no puede dar con certeza, sino que hasta como empezar a ver los resultados que nos permitan que efectivamente nos digan que sí, vamos en un buen camino. Al menos pienso que es un buen comienzo, yo diría, Raúl, ¿verdad? Es un buen comienzo y esperamos que continúe en esa ruta. Se ha hablado, hay algunas cosas que en las cuales tal vez no me parece importante esta decisión de incorporar a estos que llaman integrantes. Creo que eso requiere de una reforma constitucional, no creo que pueden ser hechas así nomás. El tema de la judicatura me parece que hay que retomarlo. Sí. Y otros temas que son fundamentales para la justicia y que las decisiones tienen que ser basadas, para mí, es fundamental la independencia de los jueces. ¿Verdad? Eso es lo que yo pensaría como unos comentarios iniciales al programa. Se está nombrando, ese nombramiento de unos suplentes está generando bastante polémica y cuestionamientos. Sí, yo digo por eso que son temas que como que volvemos a repetir, ¿verdad? Cosas que tal vez no son las más urgentes ni las más adecuadas, hay que considerarlo, pero pienso que tiene que ser a través de una reforma de la Constitución, no tiene que ser un simple acuerdo para dar como especie de premios de consolación, o yo no sé cómo los podría llamar. A los hondureños le voy a decir yo, repartición de chambas. Sí. Don Luis. Sí, es una repartición de chambas. Digamos, yo creo, Raúl, don Efraín, pueblo hondureño, que el proceso no salió tan difícil como pensamos que iba a salir. De hecho, en algún momento se consideró que hasta una probable crisis política iba a haber por no llegar a los acuerdos. Entonces creo que a la larga el proceso salió mejor de lo que esperábamos en términos de... Se tardaron 20 días, pero lograron llegar a un acuerdo. Y hay que tener en descargo de eso conciencia de que es la primera vez que entra otro partido a la negociación. Comúnmente el bipartidismo era mitad más uno y se acabó. Hoy entra otro actor que no puso fácil la negociación y ya habían habido unos ejercicios previos. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia, el Registro Nacional de las Personas. Fueron ejercicios que demostraron cómo más o menos podían hacerse las negociaciones. En ese sentido yo creo que al final tenemos una corte. Yo no me atrevería a decir si es mejor que la anterior o es peor que la anterior hasta que veamos su funcionamiento. Ahí vamos a saber si realmente esta corte está a la altura de lo que el pueblo hondureño necesita o mínimamente da alguna respuesta. Pero creo que ya solventado ese reto y tratando de dar seguimiento a la pregunta... Me acaba de acordar usted, aquí donde estaba don Efraín sentado, el hoy magistrado Mario Díaz, le pregunté, porque en una plática así como la que sostengo con ustedes, hablamos del enjuiciamiento de los magistrados que iban a salir, los que salieron, por acusados por la reelección y por varios temas, las sedes. Entonces le pregunté yo al abogado Mario Díaz, soy magistrado, ¿pueden ser enjuiciados? Sí, me dijo. Y como él dice que vamos a ver cómo actúa la nueva corte, me acordé de eso. Sí, ahí vamos a saber. Sí, ahí vamos a saber. Naturalmente, los hechos son los que... Lo que pasa es que la primera acción, poner a estos suplentes, ya preocupa, ¿no? O sea, lo primero que hace es nombrar a unos suplentes que la Constitución no te define. La acción interna comúnmente es poner los suplentes de las salas internas de la Corte Suprema de Justicia y al final, pues, de los que participaron del proceso se complementaron. Entonces yo creo que es prematuro decir si esta Corte es buena o no. Es prematuro decir de que ganó Libre o ganó el Partido Nacional o ganó el Partido Liberal y en el mejor de los casos ganó Honduras. Es demasiado prematuro. Yo creo que ahora lo que nos queda, Raúl, es esperar que este acuerdo político refleje algún cambio en el sistema de justicia, que creo que eso es lo que nos preocupa un poco más.
un sistema de justicia incapaz de darle respuesta al pueblo hondureño. Y aunque a veces hemos estancado nuestra visión de la discusión en la lucha contra la corrupción, en la reelección, en la segunda vuelta, óigame, hay una mora judicial agobiante. Aquí tenemos personas que tienen 14 años esperando una sentencia, 45% de privados de libertad están en prisión preventiva porque no tienen un juicio, 98% de impunidad en femicidios, 97% en homicidios. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan de trabajo de esta Corte Suprema de Justicia y si realmente estos 15 magistrados y magistradas van a hacer el trabajo de reconstruir un sistema que no funciona? Aquí se han hecho múltiples esfuerzos por parte de la cooperación, por parte de la sociedad civil en apoyar el sistema de justicia y no se logró. Entonces creo que esto debería abrir la ventana de oportunidades para hacer esos cambios mínimos en el funcionamiento del sistema, un sistema corrupto, un sistema que se vende al mejor postor, un sistema que engaveta lo que necesita engavetar y mueve lo que necesita mover. Entonces yo creo que ahí hay un reto. Pero hay muchas aristas alrededor de esto, Raúl. Por ejemplo, el tema de la juramentación a mí me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque no juramenta el presidente del Congreso y el Partido Libertad y Refundación acepta en la negociación que no juramente. Sí. Eso, Raúl, manda un mensaje. Eso no. Manda un mensaje. Digo yo, nosotros usamos la palabra mensaje, ¿no? Pero yo no sé si un mensaje, pero deja evidenciado de que incluso Libertad y Refundación tiene dudas con el presidente. Si no, señores, ¿y por qué va a juramentar todo el pleno? Aquí tenemos presidente. Y no se acepta en la negociación. El presidente se baja y se une a pleno para hacer una juramentación. Y eso va a dar una luz verde aún más fuerte a esta discusión de si es legal o no la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y por ende pone en vilo también muchas acciones que se han hecho y muchas que se pueden hacer. Y eso me preocupa mucho, cómo se va a solventar esto dentro del Congreso Nacional, que no solo se traduce en lo que puede decir el Partido Nacional, por ejemplo, en hay que legalizar la Junta Directiva. No, ahí hay un vacío. Y ese vacío cada día está siendo más evidente, cada día está generando otros escenarios que no conocíamos, que no habíamos visto y que hay que solventar. Eso me hace ruido, Raúl, el tema de la juramentación de estos magistrados. Me hace ruido en que en la negociación política, don Efraín hablaba del multipartidismo, pero en la negociación política no entró el Partido Salvador de Honduras, fue excluido totalmente del proceso. Nosotros, siendo francos, sabemos de que esos 9 votos no suman ni restan para una elección, ¿no? Pero el simple hecho de que no participase de manera directa en el proceso también preocupa, porque algunos sectores hablan del tripartidismo, ¿no? Sí, pero ese tripartidismo, por cierto, no, iba a decir, yo acuñé esa frase, pero bueno, yo lo dije a tiempo, todo el tripartidismo. Pero el Partido Salvador de Honduras no participó porque no pusieron a Ana Pineda. Sí, no, ellos O sea, estaban si le condicionados. ponían a Ana Pineda, Sí. participaban. Sí. Sí, no. Sí. No, y además me pareció que su posición anticipada de excluir, o sea, decir, por esto no vamos a votar, y ya nominar, digamos, anticipadamente con los méritos que pueda tener o tiene la abogada Ana Pineda, me pareció una muy mala estrategia desde el punto de vista partidario. Sí, pero aún sí, así, sí. A pesar de eso, yo también... Pero, perdonen, Sí. ahí es que quiero que me digan ustedes, y Luis primero, porque él trajo eso. Pero si hubieran puesto a Ana Pineda, sí estaba bueno. Es que yo no estoy pensando en que lo que PCH quería se debía hacer. Ahí eso me demuestra una falta de calidad política en el partido para poder negociar, para poder cabildear, para poder platicar siquiera con los partidos que tienen mayor representación en el Congreso. Y yo eso no lo puedo tratar de salvar, de que tienen incapacidad política para poder, como dicen los hipotes, tocarla, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que queremos y si no quieren, no votamos. Sí. Listo. Pero sí creo yo que PCH, pese a que no tenía una visión política amplia del espacio, debía estar en el proceso de negociación, aún en contra del proceso. Pero cuando no entra, siembra la sensación de que el
tripartidismo está haciéndose un nudo ellos por encima de los demás. Entonces yo creo que ahí es un tema que hay que tener cuidado. No digo de que PCH tenía razón en su planteamiento, digo que hay un cuarto actor. Y ese cuarto actor debe jugar un rol, así como lo hizo la sociedad civil, como lo hizo la cooperación, presentando comunicados, así como lo hizo la academia, la empresa privada. Creo que todos tienen un rol que jugar. Ahora, lo que sí me preocupa, Raúl, es hacia dónde vamos. Yo lo he dicho en este foro y lo he dicho públicamente durante el último año, no veo una agenda de país, no veo una agenda legislativa, no veo siquiera el ABC de lo que se quiere hacer. Tenemos una gran duda, se habla de la refundación y todavía yo no entiendo qué es la refundación, o sea, de qué se trata. No nos han dicho se trata de esto, es lograr estos objetivos. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que el actual gobierno ha hecho intentos interesantes de hacer algunos cambios, pero no hay una ruta trazada clara. Por ejemplo, la presidenta sale del país, le pide a su asesor que convoque a los consejos para revisar las metas a cumplir, y creo que como cualquier hondureño yo quisiera saber cuáles son las metas, qué es lo que el Congreso Nacional tiene en mente para respaldar esas metas. Aquí yo he hablado mucho, Raúl, el tema de que estamos acostumbrados a hacer madrugones para discusiones políticas. Al final esto de la Corte fue político, no fue judicial, no fue técnico, claro. Fue político. Y llegamos a las 5 de la mañana con una juramentación. ¿Cuándo hemos tenido un madrugón para hablar cómo vamos a reformar el sistema de educación, el sistema de salud? ¿Cómo vamos a generar emprendimiento? ¿Cómo vamos a generar inversión? Eso no se está discutiendo y no lo veo en el radar de los políticos en este momento. Y eso entonces, como un hondureño, más preocupa. Usted lo decía, Raúl, la canasta básica está altísima. ¿Cómo se van a mitigar estos temas? Se habló de un incremento del salario mínimo. El salario mínimo no sirve para cubrir ese incremento de canasta básica. Entonces, ¿cómo ir construyendo los cambios que Honduras necesita? Y en eso siento que todos, los partidos políticos, siento que todos los actores políticos tienen una visión muy miope de lo que hay que hacer. Siento que no hay un plan a largo plazo, siento que no hay un plan ni siquiera a mediano plazo de cómo atender estos problemas. Y aquí entran otros factores que eventualmente vamos a tener que discutir. Estamos a 18 meses de un proceso electoral primario. Entonces tenemos una carrera contra el tiempo también, que va a llevar a los actores políticos a mantenerse en ese espacio político partidario de campañas permanentes. Nosotros vivimos en campañas permanentes. Y de estar en esas campañas, porque vamos a elecciones primarias y después a generales dentro de 18 o 20 meses, y la pregunta va a ser, ¿qué cambios hicieron? Entonces creo que es un momento oportuno. Tenemos corte, tenemos un Congreso que no sé cómo se va a resolver esto, tenemos una presidencia tratando de hacer algunos esfuerzos, entonces creo que es un momento oportuno para hacer una pausa política y empezar a tomar decisiones. Sí. Este tema del Congreso sigue siendo para mí no un problema jurídico ni de carácter legal, es un problema esencialmente político. Y los únicos que pueden resolver eso son los diputados del Congreso Nacional. Sí. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver con los mismos factores que deben llevar a un acuerdo del multipartidario dentro del Congreso Nacional para su funcionalidad. Porque eso de que se haya tomado, la toma de posesión se haya hecho, digamos, por todos los diputados, eso me pareció, nunca ha sucedido eso, ni tampoco está establecido de que esa manera es así, ¿verdad? Entonces, es un poco sui generis, pero bueno, son cosas que suceden, pero eso se debe precisamente a que el Congreso todavía es y no es, ¿verdad? Cuando uno escucha, digamos, las posiciones de la llamada oposición, siempre traen el tema de la legalidad y la ilegitimidad, pero funcionan igual, ¿no? Están adentro de esto y de alguna manera le dan legalidad porque aceptan su funcionamiento y a la vez pues participan plenamente de ello. Entonces hay que empezar como a actuar, me parece, con la seriedad y no con una bandera política. Entonces yo coincido también con lo que decía Luis en cuanto a que este tema de la refundación o como usted le quiera llamar,
yo creo que sí es importante sentar las bases de cuál es el país que queremos, pues, ¿verdad? Yo digo que esa es la tarea que ahora hay que hacer, porque eso no es porque yo lo diga, sino que hay que construirlo. No es sencillamente una frase, no es sencillamente un eslogan, sino que sencillamente es un proceso en el cual tenemos que sentar las bases de ese proceso. Por eso yo digo, yo le llamo como que es un nuevo pacto social para el país que debe incluir una reforma política, que están temas sin resolver, como el tema de la reelección, está sin resolver el problema de la segunda vuelta, y hay otros temas políticos que no han sido resueltos, el tema social, que es fundamental, el tema mismo del Estado, el tema económico, cómo democratizamos la economía, cómo hacemos al país más competitivo, cómo podemos lograr crecer más, porque no tenemos suficientes motores de crecimiento de la economía. Seguimos con un crecimiento, digamos, histórico, que nos llega a un 4%, pero que con eso poder duplicar el ingreso per cápita y de reducir los niveles de pobreza nos va a tomar por lo menos 2 décadas. Sí. Entonces, y además viene el tema rural, el tema de la reforma ambiental. Entonces hay por lo menos de establecer las bases mínimas de una agenda mínima consensuada que nos permita avanzar en el país, incluyendo por supuesto el tema de justicia, que bueno, ese es el gran desafío que tienen, y ojalá cuando usted, Raúl, me decía que me lucía pesimista, pues no es tanto el pesimismo, sino que precisamente es esperar de que la nueva Corte haga los cambios que están pendientes y que son tan necesarios para que el país pueda realmente empezar a tener un sistema de justicia que funcione finalmente en el país. Así es que, ¿será posible que estos señores de la política cambien la forma de hacer política en Honduras y se puedan sentar con diferentes sectores de la sociedad a construir lo que se llama la refundación o la transformación de la nación? Bueno, ese es el gran reto, ¿no? Y no tenemos mucho tiempo ya, como bien lo decía Luis. O sea, estamos a la mitad del camino, casi. Y el tiempo va pasando y las cosas como que funcionan, digamos, a lo que salga, a crisis, mini crisis, resolver un problema acá, parchar por allá, pero no se ve, digamos, realmente una estrategia. Yo he insistido mucho que como parte de ese acuerdo la nación necesita una estrategia de corto, mediano y largo plazo hacia dónde el país va. Estamos frente a enormes retos, sobre todo, digamos, en términos del desarrollo y el rezago que como nación tenemos. El tema educativo es fundamental. Es decir, el mayor recurso que tiene un país es su gente. Y si no invertimos en su gente, no vamos a poder avanzar. Entonces, por eso digo... Le digo algo. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted sobre de la educación. Y yo hoy, 20 de febrero del 2023, no veo nada espectacular que me diga que este gobierno está haciendo algo buenísimo para mejorar la educación. Sí. Es la verdad. Es que pónganse las pilas, Raúl, prometieron un montón de cosas y ahora que los maestros dirigen el Ministerio de Educación, hagan algo, por favor. Bueno, es decir, por eso le digo, pero digo, requiere que inicien un proceso serio y continuado, ¿no? de reforma, porque esto de la reforma educativa es un viejo tema. No es la primera vez que se plantea, yo lo he escuchado en los últimos 40 años. Sí, digamos sobre esto, igual del tema de salud, igual. Es decir, pero lo que pasa es que no se pasa de la retórica del discurso a las acciones y a las decisiones, ¿verdad? Con una visión innovadora, que deje un poquito lo que ya se ha hecho por costumbre, ¿no? ¿Verdad? Que vamos a reparar, digamos, las escuelas. Excelente, me parece que es necesario, pero requiere profundizar el contenido de la educación. ¿Qué tipo de educación vamos a hacer? Tiene que ser una educación para innovar, tiene que ser una educación humanista, tiene que ser una educación para construir ciudadanía. O
O sea, para generar la mujer y el hombre nuevo de Honduras, que esté listo, digamos, para el siglo que vivimos. Entonces, esos son los retos fundamentales que el país tiene. Yo siento, Raúl y Luis, debo decirlo, que los políticos actuales no están a la altura de los tiempos, como decía Ortega y Gasset. Esa es mi sensación. Y mi pregunta es si es que siempre lo han estado o nunca lo han estado, ¿verdad? Porque parece que, por eso decía yo, estamos demasiado anclados todavía en el pasado con las mismas prácticas del pasado, ¿verdad? Pero usted tiene la respuesta a la pregunta. Mire, las sociedades, al inicio de la década de los 2000, los primeros 10 años, Honduras entra a la globalización. Sí. El primer ejercicio de globalización fue el CAFTA. El CAFTA, sí, correcto. 2006, 2007, sí. Y Honduras entra forzado a esa negociación, aunque veníamos con el Mercomunca, que era el Mercado Común Centroamericano, y algunos esfuerzos regionales. Honduras entra a la globalización sin estar listo. Y la globalización nos lleva de encuentros, ¿no? Y la pregunta, la respuesta es entonces, ¿las sociedades avanzaron? ¿El país creció? O sea, hoy tenemos 75% de pobreza, de 9.5, casi 10 millones de hondureños. Antes teníamos 45% de pobreza, pero éramos la mitad, ¿no?, de la población. O sea, creció la población, creció la demanda ciudadana, pero no crecieron los servicios del Estado. Digamos, construimos... También se deterioraron. Exacto, construimos salud, escuelas, educación, construimos hospitales, centros de salud, Sésamos, construimos algunas escuelas para 4 millones de hondureños, 5. Hoy somos 9. Entonces, la demanda sobrepasa al Estado y el Estado se queda con un discurso retrógrada político. O sea, el discurso político actual es el mismo de hace 40 años, don Efraín. Vamos a dar educación, vamos a dar salud, vamos a dar y no pasa. Entonces, ¿por qué no avanza? Porque no hay una visión clara de a dónde queremos llegar. ¿A dónde queremos poner a Honduras? Raúl decía, ya es momento de trabajar la educación. Ok, ¿y qué es lo que queremos en educación? Ni siquiera tenemos la menor idea. La discusión en educación, Raúl, se traduce en contratar maestros. Venga, por eso estoy de acuerdo con usted. Bueno, el pleito es entre los que se tienen que ir y los que tienen que agarrar las plazas. Pero yo hago un llamado respetuoso. Esponda, que andaba en la calle, ahora es ministro. Y está bien, pues, que le den la oportunidad a alguien joven como él. Pero ahora los maestros tienen que acuerpar Esponda, porque hoy la educación está en manos del maestro. Vino la presidenta del BAPE, tengan, ¿ves? Tan gallos son los profesores, aquí les entrego el ministerio. Ellos están dirigiendo, los maestros, la educación de este país. ¿Qué van a hacer? Exacto, entonces, digamos... Me parece una buena idea de la presidenta Castro haber entregado, vaya, profesores, dejen de huelgas, hagan algo por Honduras y la educación. Pero siguen problemados. Ahora quién se va, que las plazas, que las calificaciones. Pero yo lo que digo que será suficiente solo con los maestros. No, ¿verdad? O sea, estoy de acuerdo con usted, pero la responsabilidad la tienen ellos. Por ejemplo, sí, indudable. A usted, a Luis, a quien sea. Bueno, me voy a incluir yo mismo, hasta mí. Vaya, como el otro día vino un viceministro y aquí dijo un montón de cosas y nadie da cuenta, Leo. Nadie da cuenta de eso. Aquí tienen que, ya organicémonos, ya es el pleito unos con otros. Estoy de acuerdo con lo que dijo él al inicio, que se agarraron ahí a tapazos en el Congreso cuando la elección de la Corte. Qué mal. Si quieren lucir o bañarse en salud, estos problemas de educación, de salud, hay que enfrentarlos. Digamos, si los maestros tienen claro históricamente cuál es la debilidad de salud, de educación. Infraestructura es un problema grave. Sí. Calidad de recurso humano es otro problema grave. La currícula educativa, ni digamos. Seguimos formando bachilleres y peritos en municipios donde no hay ni siquiera una agencia bancaria. Yo conozco municipios como Caridad en Valle, donde estamos graduando peritos y bachilleres y ahí no hay ni una pulpería. Entonces, digamos, la evolución de la currícula es importante, la tecnificación de la currícula. Hablábamos de la globalización. Sí. Óigame, los jóvenes de ahora, Raúl, ya no quieren estudiar, quieren ser tiktoker o youtuber. ¿Y cómo va a afrontar usted con la educación este tipo de cosas
que los jóvenes ahora ven como opciones. Ya el joven ya no vale la pena tanto estudiar, ya no vale la pena tanto educarse si al final hay otros mecanismos. Entonces tiene que haber toda una visión integral de la atención al joven, al niño, para sembrar expectativas sobre la educación. Entonces, si hay toda una visión histórica, como dice Raúl, tengan maestros. Ellos saben cuál es el problema. ¿Por qué no ha salido una propuesta de reforma a la Ley Integral de Educación? Pero yo dije, yo no he visto nada espectacular de este gobierno referente a la educación. No, y a la salud también. Y a la inversión también. O sea, es que mire, yo lo que siento, Luis y Raúl, es que hay que establecer un orden en esto, ¿no? O sea, hay problemas que son de momento, de coyuntura, que hay que resolver, pero hay que estar trabajando sobre lo esencial también. Y lo esencial constituye precisamente esto que estamos diciendo. ¿Cuáles son las bases de esa reforma? O sea, ¿qué tipo de educación que queremos? Una educación que logre innovar en un mundo cambiante, con una nueva generación, como usted dice, que tiene otras expectativas y otra manera de ver las cosas. Entonces digo, esos son los temas fundamentales y son los que deben de guiar el camino a seguir para la nación, y en el cual la sociedad en general, ya no solamente los políticos, los empresarios, el sector de sociedad civil, coincidan en que esos son los grandes temas que hay que impulsar y que hay que darle continuidad, porque eso va a ser cambios de largo plazo. Es decir, si queremos que esta nueva generación sea diferente y pueda realmente transformar el país, hay que trabajarla desde ahora. Pero ¿cómo la convence don Efraín cuando los que son niños preadolescentes hoy están viendo a jóvenes que estudiaron en la universidad y que tienen 4 años de no conseguir un empleo? Claro, ¿De qué me vale ir a la universidad a mí si eso no me genera nada? Digamos, tiene que haber todo, es un tema de sistema. Mientras aborda el tema de educación, la calidad de educación, el tema en el que quiere formar a los jóvenes, ¿cuál es la visión educativa? Usted tiene que estar generando otras condiciones, porque de nada nos sirve graduar 350,000 jóvenes mensuales o anuales de las universidades para que vayan a desempleados. Miren la noticia de aquel doctor que andaba de albañil. O sea, esa es la realidad de la persona que estudia también. Así le decía yo ayer, el sábado, a un ingeniero, un hombre exitoso, un hombre de bien, que me decía, Raúl, pero ¿por qué los periodistas dicen que una gran casa, un carro? Porque le digo, ingeniero, para que usted es exitoso, pero de los pocos. Aquí hay 3 millones de hondureños que viven en extrema pobreza, le digo. Para usted una casa de 2 millones cualquiera la puede comprar, y no es cierto, le digo. ¿Cómo va a comprar la gente? Es la realidad que es un país bien pobre, don Efraín. Bueno, es decir, como decía un amigo boliviano, decía que cuando estábamos haciendo el primer informe sobre desarrollo humano, decía que Bolivia no era pobre, sino que los pobres eran los bolivianos. Yo creo que Honduras no es pobre, los que somos pobres son los hondureños. Sí. Pero porque este es un país de posibilidades. O sea, no es un país que tiene recursos para hacerlo. Tiene recurso agua, tiene recurso bosque, tiene recursos marítimos tiene un recurso humano que hay que construir. O sea, que las posibilidades le tiene. Lo que pasa es que si no generamos capacidades ni oportunidades, entonces no es posible entonces construir precisamente el desarrollo. Y nosotros no vamos a poder reducir los niveles de pobreza con los niveles de crecimiento que tenemos en la economía. Entonces hay que crear nuevos motores de crecimiento. Ya esto ha sido insuficiente. No es cierto, digamos, que la maquila y todas estas cuestiones demostraron de la pobreza, no. Sí, no. Es decir, no digo que no son necesarias, pero no es la única estrategia. Entonces, tenemos que echar una mirada diferente para poder ver cuáles son las cosas que nos va a permitir impulsar, en base, viendo las experiencias exitosas que otros países han tenido y por qué han tenido éxito y por qué no han tenido éxito. Entonces, digo, esa es la gran tarea que como nación tenemos, pero requerimos un liderazgo que me parece que tenga visión de futuro,
decir, visión de país, estadistas. Es que no tenemos. Pero creo que lo que Honduras ha perdido, don Efraín, en esa visión, es la independencia de la visión. Sí. Porque la visión que tenemos es una visión partidaria para ganar un proceso electoral y para gobernar durante 4 años y después intentar continuar en el poder. Digamos, 4 años para hacer los cambios de Honduras son insuficientes. Insuficiente, estoy de acuerdo con El usted. primer año, don Efraín, los gobiernos tienen que barrer para meter a su gente y entender cómo funciona el Estado, y se nos va el primer año en eso. Segundo año, empiezan con que revisemos qué podemos hacer. Tercer año, después de mediados de año hay que ir a campaña política, porque el cuarto año otra vez hay que ir a elecciones. Sí. Entonces, ¿qué necesita usted? Una visión independiente al gobierno de a dónde quiere poner al país en el mediano y largo plazo, y que el gobierno que venga implemente las acciones de país. Nosotros le hemos tirado salsa durante años a la SECPLAN de los 90, ¿no? Sí. Pero digamos, hoy que tenemos una crisis en huevos, en lácteos, todo está subiendo. Óigame, comprar un limón ahora es ofensivo. Yo el otro día fui al supermercado, yo estaba asustado, Dios mío. Ah, pero usted es privilegiado. Usted va al supermercado y así salió la encuesta donde los hondureños ya no van al súper. Sí. Pero permítame, le termino la idea. Sí, sí. Digamos, toda esta temática tiene que ver con funcionalidad de la gestión del Estado. ¿A dónde queremos nosotros poner al país? Y para eso hay 3 poderes. El Ejecutivo, que se encarga de la parte administrativa y de las políticas para atender esto. El Legislativo, que debe dar el marco legal y respaldo legal y aprobación presupuestaria para que eso funcione. Y el Judicial, que debe sancionar si esto no funciona, ¿va? Entonces, lo que yo creo es que no tenemos una visión. Digamos, yo siento que pedirle a nuestros políticos que tengan una visión de país es seguir también patinando, Raúl, en que creemos que el partido político tiene la solución a nuestros problemas. No. Y ha quedado demostrado por 41 años. Los partidos políticos no tienen la solución para Honduras. Hay que construir, y ahí me sumó usted, tal vez estos términos son muy gastados también, sí, pero hay que construir un pacto social de a dónde queremos poner a Honduras y a dónde queremos estar en los próximos 20 años. Raúl, yo vivo, se lo aseguro, yo vivo preocupado, don Efraín, ¿dónde va a estar Honduras dentro de 20 años? O sea, los jóvenes, ¿qué oportunidades van a tener? Creo que nosotros somos las últimas generaciones que tenemos la oportunidad de comprar una vivienda, endeudados por 20, 30 años, pero tenemos la oportunidad. Usted ve a un muchacho ahora en un call center ganando 8,000 lempiras, ¿cómo va a comprar una casa que la cuota es de 25,000 lempiras? Es imposible. Yo le explicaba a ese ingeniero, le digo, si una casa de 2 millones es inalcanzable, el otro día me acercó una compañera aquí y me dijo, mire, Lick, y ya la aconsejé donde fuera, porque la mamá que vive en Estados Unidos le va a ayudar, porque si no, ¿cómo? Y 2 millones de lempiras más los intereses a 20 años, ¿quién la puede pagar solo? Claro. Y lo que dice él, los jóvenes, las oportunidades son pocas, busquen matar a esa mosca. Los jóvenes... Hacer el auto que molesta, ¿verdad? No, sí, pues es normal, dígame, ¿qué vamos a hacer? Los jóvenes, pocas posibilidades en este país. Y entonces, ¿cuál es la opción que uno tiene como padre, Raúl? ¿Qué es la opción que los padres en la última década han optado? Mis hijos, que vayan de acá. Por eso, espérese, pero usted, le repito, los que pueden hacer eso, pero el 99% de los hondureños no lo pueden. Estoy totalmente de acuerdo con usted. O sea, mire, yo con lo que usted decía, Luis, sí, en cuanto a que no podemos esperar que los políticos lo hagan. Lo que pasa es que no podemos prescindir tampoco de ellos, porque de alguna manera u otra el sistema hace de que tengan que decidir. El problema es cómo hacen esa apertura para que nuevas formas de pensar puedan entrar y que se quiten esa especie de sectarismo. O sea, hay todavía un sectarismo político que pesa, ¿verdad? Y se habla mucho de meritocracia, pero no puede haber meritocracia, no puede haber servicio civil si no se hace en base a capacidades y no en base a militancia política o pertenencia política.
Y eso es lo que ha pasado con el gobierno. Cuando yo entré a trabajar en 1965 en el Consejo Superior de Planificación Económica, entré por lo que sabía. A mí no me preguntaron de qué partido era, ni entré por una recomendación. Y construimos, digamos, en aquel entonces al menos, no porque quiero decir que los tiempos anteriores fueron mejores, pero se hacían esfuerzos de pensamiento en el país a través de un organismo que se llamaba el Consejo Superior de Planificación Económica, y se generaban los planes de desarrollo. ¿Y qué se logró, don Efraín? La década de los 90, Honduras granero Centroamérica. Sí. Honduras le vendía energía a Centroamérica. Claro. Éramos autosostenibles mínimamente en granos básicos. 60% del Producto Interno Bruto era sector ganadero, avícola y agrícola. Hoy tenemos solamente el 20%. Honduras no produce, Raúl. No producimos arroz, no producimos frijol. Claro. Tenemos tierras muertas, perdón, don Efraín, sí, tenemos tierras muertas sembrando palma africana cuando tenemos un gran problema de abastecimiento de comida. Entonces, digamos, yo lo que digo es, ¿a dónde está la visión de autosostenibilidad de país? Siento que nuestros políticos y nuestro sistema nos está obligando a tener que vivir como país de las remesas. O sea, siento que todo el sistema construido está orientado en este momento para que se vayan los hondureños y manden las remesas y nosotros podamos comprar los combustibles con esas divisas. Sí. Y es deprimente pensar dentro de 15, 20, 30 años a dónde va a llegar el país sin una estrategia de desarrollo. Y insisto, don Efraín, ¿dónde están los políticos planteando las soluciones? Claro. No, y lo que usted está planteando es lo que yo digo de que ese esquema actual es insostenible. Es insostenible en el largo plazo. Entonces hay que crear nuevas condiciones para eso. Por ejemplo, el tema agroalimentario. El tema agroalimentario lo quitaron, digamos, de la agenda porque creyeron que a través de ese tema de la globalización, con un pensamiento importado, de que, bueno, como nosotros no éramos eficientes en producción de arroz, no éramos eficientes en producción de maíz, entonces había que importarlo de afuera, que fueron las bases esencialmente de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, se dice ahora de que no hay suficiente producción. Sí, no hay suficiente producción, ¿sabe por qué? Porque la mayor parte de la ganancia del campo no se quedan en los productores, sino que en los intermediarios. Esta es una agricultura dominada por los intermediarios y por los mercados cautivos, digamos, de las grandes empresas agroindustriales. Y los controles del Estado. Es que es ahí donde vamos. Es decir, a mí lo que me parece es que el Estado lo que tiene que crear son, bueno, junto con los sectores privados, junto con los distintos sectores de la sociedad, digamos, lo que deberíamos hacer en el sector agropecuario, en el sector educación, salud, al menos las cosas más fundamentales para que el país pueda avanzar. Y yo digo que tiene que haber un sentido de continuidad. El problema que hemos tenido, y si usted lo sabe, y Raúl también, es que no tenemos continuidad tampoco. O sea, iniciamos cosas y nunca las terminamos. Iniciamos reformas y nunca concluyen. Hay periodos de transición y han habido momentos lúcidos en la historia de Honduras, pero esas partes nunca se han consolidado. Entonces, ahora creo que estamos frente al reto de que Honduras tiene que encontrar la manera del desarrollo para su verdadera modernización, el fortalecimiento de su democracia, pero pasa por un tema central, que es su recurso humano. No estamos produciendo el recurso humano que el país requiere. Yo digo, por ejemplo, el acceso a la educación superior no tiene que ser los sistemas tradicionales, ahora hay sistemas diferentes de acceso a la educación superior. Leía yo, por ejemplo, el día de ayer, en mi universidad, en Georgetown, existe un sistema de educación continua, que si usted, digamos, es un profesional y quiere meterse en algo diferente, saca un certificado que la universidad se lo da y que le permite a usted ubicarse, digamos, en las nuevas áreas y en las nuevas demandas que la economía va necesitando.
Entonces, esa forma estática que tenemos, no dinámica, es lo que de alguna manera u otra nos está impidiendo salir hacia adelante. Entonces, creo que es necesario, quizás ahora, haciendo como bien decíamos, creo que, no sé si usted lo dijo o fue Raúl, de que la pausa hay que hacerla para ahora trabajar sobre Honduras. Sí, sí, ¿verdad? sí, Yo creo que eso es el reto, el desafío, y no es como, por ejemplo, una empresa privada que dice que está esperando que el gobierno defina. ¿Que defina qué? Si hay que definirlo de manera conjunta, ¿verdad? ¿Los empresarios realmente creen en el mercado? ¿Creen verdaderamente en el capitalismo, en la competencia o no? Esas son es decir, y la otra cosa, y con esto quizás termino, es que tenemos también la dependencia. Es decir, no solamente hay una dependencia económica, sino que hay una dependencia también de pensamiento. Es decir, tenemos que también generar nuestro propio pensamiento como hondureños para poder construir el país que tenemos. Entonces, ahora, si no viene la cooperación internacional, si no viene el PNUD, si no viene el Banco Mundial, si no viene el BID, entonces nosotros no podemos hacer nada, cuando antes sí lo podíamos hacer. Entonces, esas son para mí las cosas, los paradigmas que hay que romper y generar nuevos paradigmas para el desarrollo y la construcción del país, que es nuestro país, porque de otra manera va a ser bastante difícil hacerlo. Pero necesitamos también que la clase política tenga también otra visión, ¿verdad? De que no es solamente ganar elecciones y estar dando chambas y el clientelismo político y manejando las cosas como se maneja un tablero, sino que sencillamente hay que trabajar seriamente sobre la nación, y eso es lo que no está sucediendo, y trabajando en forma patriótica, ¿verdad? Pero yo siento ahí que es donde los políticos, Raúl, viven en una burbuja que no se dan cuenta que se puede puchar muy fácil. Si este país se va, o sea, un hondureñismo al basurero, ellos se van junto con el país, ¿no? Sus familias. Nos vamos todos. Y a mí me parece que los políticos a veces viven en una burbuja tan su amigo, que yo sí puedo comprar la casa de 2 millones, entonces no me importa lo demás, y no se dan cuenta que si el sistema económico y social de Honduras fracasa, les fracasa para ellos también. Entonces yo a veces pienso ¿dónde está el pensamiento? Y yo lo resiento mucho, Raúl. Una discusión política, partidaria si quieren, ideológica si quieren, sobre estos temas. No existen. Así es. La discusión alrededor de educación, salud, seguridad, etcétera, es que ustedes eran narcos, no es que ustedes también. Y esa es la discusión de los grandes problemas de Honduras. A mí me avergüenza ver las sesiones del Congreso Nacional, Raúl. Yo no sé si a todos los hondureños, pero a mí me avergüenza ver cuando el presidente Redondo da la palabra y salen diciendo unas de tonteras, atacándose que nosotros somos defensores, no que nosotros estuvimos en las calles, no que no. Dios mío, digo yo, ¿cuándo va la discusión de país? ¿En qué momento alguien va a sentar su cabeza y va a decir, hablemos de este problema y lleguemos a una solución a este problema porque Honduras está muriendo de hambre? La gente ya no puede ir ni al súper. Lo acaba de decir Raúl. La gente ya no puede comprar huevos. No, espéreme. Es que la gente que va al súper en Honduras es bien reducido. Es que le voy a hablar así como le habla el ingeniero a usted. Es que el mundo de nosotros, el pueblo no lo vive. Exacto. El 99% de los hondureños son pobrecitos. Exacto. ¿Qué va a ir al súper la gente? No puede. Va al Mire, mercado. usted vio Va al mercado. Va a la pulpería, lo que está cerca ahí de la casa. O sea, lo que estoy planteando yo es, ¿en qué momento, Raúl, hay una discusión política sobre esto? ¿En qué momento van a decir, vaya, la refundación, la no refundación, la constituyente, la no constituyente, listo? ¿A dónde vamos a poner a esta gente que no tiene hoy para comprar huevos porque cuestan 9 lempiras cada huevo? En un país donde se vive con menos de $1 al día una familia, es decir, con 20 lempiras usted tiene que darle comer a 5 personas y un huevo le cuesta 9. Una tortilla le cuesta 2 lempiras. O sea que con
11 lempiras usted compra un huevo y una tortilla para 5 personas, es ridículo. Y la discusión política no existe alrededor de esto. Nadie está hablando sobre la necesidad del pueblo hondureño. Nadie está hablando sobre la cantidad de jóvenes y mujeres que tienen 3, 4, 5, 6 años buscando un trabajo. De acuerdo. Porque educativamente fuimos formados para ser empleados. Porque nunca se nos formó, Raúl, para sacar adelante un país. Mire, cuando dicen de la maquila, van a haber oportunidad en la maquila. El otro día hizo una feria de empleo Cablecolor, un sábado, un viernes y un sábado. Eran inmensas las colas de los muchachos buscando una oportunidad de empleo ahí en Cablecolor. Un fin de semana nosotros hicimos un casting para presentadores y periodistas. A mí me gustan las oportunidades a los muchachos que están en la escuela. Más de 100. Es la verdad de este país. Y los muy, muy ricos, que les encanta vivir aquí porque aquí son reyes, no les importa la pobreza. Unos me hablan de que pobrecitos ellos, que sus hijos, que sus nietos, los ricos de este país. Es la verdad, y aquí viven. En Argentina ya bajó una vez la gente a abrir los supermercados, ¿se acuerda? Sí. Dios primero, aquí no vaya a pasar eso. Pero no solo es responsabilidad del gobierno también, ¿verdad? No, yo por eso digo que este es un esfuerzo de nación, ¿verdad? No es exclusivamente, digamos, que el gobierno debe o no debe hacer, sino que es un esfuerzo de nación y los compromisos que como diferentes actores de la sociedad nos comprometemos y coincidimos sobre qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero ¿quién lo lidera? O sea, ¿quién es la persona? Yo no la veo, don Efra. Sí. ¿Quién es la persona que va a hacer esto? ¿Quién es la persona que va a decir, no, señores, pensemos en Honduras ya? Por favor, sentémonos y vénganse todos, y usted empresario quiere defender su inversión, venga, pero ¿cómo nos ayuda? O sea, ¿quién? No lo veo. No existe la persona que esté pensando en Honduras en este momento, y la elección de la Corte demostró que no existe la persona que está pensando en Honduras. Digo, estamos acéfalo en función de decisiones de país, porque carecemos de un liderazgo real de país. Mire, yo digo que ese liderazgo lo tiene que asumir, para mí, quien dirige la nación. En este caso, tiene que ser la propia señora presidenta, doña Xiomara Castro, la que tiene que asumir ese liderazgo, porque ella es decir, por lo menos, digamos, el de iniciar este proceso, claro, no sola, pues tendrá que tener un equipo de gente que le ayude, digamos, precisamente a iniciar ese proceso y generar qué es lo que el país requiere, necesariamente con las discusiones y los debates con los distintos sectores del país, ¿verdad? Hay veces eso no es fácil hacerlo, pero creo que sí es fácil identificar cuáles son esos problemas fundamentales que Honduras tiene y sobre los cuales tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Es la única manera que nosotros podemos hacer, porque siempre me llamaba la atención lo que decía Vargas Llosa, ¿verdad? Que decía, ¿en qué momento se jodió el Perú? Decía, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿en qué momento nos jodimos en Honduras? O sea, ¿o desde cuánto tiempo atrás nos está pasando esto? Es decir, pero mire, yo lo que le digo a usted, el sectarismo político continúa presente en la vida del país. Y nos está ahogando como país. Nos está ahogando como país. Cada quien anda con su camiseta del color del partido que tiene. Algo que hemos venido viviendo por más de 100 años en la historia de Honduras. Entonces, esa crisis crónica que decía don Ramón Oquelí, la vivimos permanentemente, es una tragedia permanente. Entonces, ¿cómo rompemos ese círculo? Es decir, ¿cómo lo rompemos? Pero mire, perdón, don Efra, sí. Pero mire ese sectarismo, Raúl. Vimos ahorita en la elección de la Corte que el Partido Nacional decía, nosotros vamos a cuidar la democracia y este es el listado que queremos, si no, no hay elección. Sí. Dijo Libre, nosotros queremos dar la Corte del pueblo. Aquí está el listado porque esta es la del pueblo. Dijeron los liberales, no, esta es la opción, y pusieron su lista. Y vino PSH y dijo, no, corruptos no, esta. 4 partidos políticos planteando su visión partidaria. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la pregunta que yo me hacía en todo eso es, ¿alguno de estos partidos políticos está planteando
¿cuál es el mejor camino para tener una Corte Suprema de Justicia? No, cada quien implementaba sus pensamientos. El sectarismo, ¿cómo nos ha afectado, don Efraín? Usted fue diputado. Sí. Y vivió en tiempos sectarios, no tan agudos como ahora, pero vivió en tiempos sectarios. Sí, claro. Y digamos, el Partido Nacional dice que ellos son el partido que puede sacar a Honduras, y de los 40 años, ¿cuántos años nos han gobernado? El Partido Liberal es un partido que se le pueden atribuir algunas cosas que fueron buenas en su momento, pero que hoy no funcionan, el Seguro Social, entre otras cosas, ¿no? Pero nos gobernaron, sí. ¿Nos dejamos de ser un país pobre? No. Libre ofreció la oferta. Raúl lo acaba de decir, no veo yo qué están haciendo, no veo el wow de este gobierno. Entonces la pregunta es, si seguimos aferrados a nuestros sectarismos ideológicos partidarios, creyendo que cada uno tiene la verdad como en la elección de la Corte, esta Corte es la correcta, lo demás no sirve, no vamos a construir, Raúl. Y nos vamos a ir al traste con un país que hoy por hoy todavía pudiese tener una opción si hay alguien, don Efraín, sí, que quiere empujar los cambios de país. Pero todos los cambios propuestos, o por lo menos ideas de cambio, están enmarcadas a la visión ideológica de un partido y de su liderazgo. Y entonces la pregunta que yo me hago, porque yo he trabajado con todos los partidos y he visto las estructuras de todos los partidos y he hablado con las estructuras de todos los partidos, ¿por qué no escuchan a su estructura que se está muriendo de hambre? O sea, hay una cúpula partidaria que cree que toma las decisiones en nombre del pueblo, muy aislada de la necesidad del pueblo. Sí. Y así, don Efraín, yo soy un fiel creyente que podemos rescatar nuestro país. Pero si no logramos que el liderazgo político que debe asumir estas responsabilidades se salga de su cassette, de su chip o de su guión ideológico, dentro de 20 años van a haber otros aquí hablando de lo que no se hizo en 60, y la pregunta es, ¿qué estado de país vamos a tener? Sí, voy a juntarlas. Voy a hacer una pausa, luego ponerme una foto que te envié ahí. Ha llegado la presidenta de España. Ahí está la presidenta, tomámele una foto de eso. La presidenta Xiomara Castro. Atrás está Héctor Manuel, el secretario privado, el canciller. Y Quique Reina va hablando ahí con Marlon Brevé, que es el embajador de Honduras en España, cuando llegaba al aeropuerto Barajas en la Madre Patria. ¿Qué podemos esperar de esa reunión que tendrá la presidenta Xiomara Castro en España con el ahora rey, con el presidente español? También ella hizo un llamado el fin de semana a sus ministros para revisar 5 gabinetes antes de partir. Hizo este llamado. El llamado a la presidenta a sus ministros es también para los diputados del Congreso Nacional. Así como en el país existe una demora judicial, se podría decir que también hay una demora legislativa. Vamos a preguntarle a mis invitados. El Poder Legislativo aseguró que enviará al Congreso Nacional Ejecutivo, al Congreso enviará el proyecto orientado a la eliminación de exoneraciones fiscales para varias empresas. Eso debe aprobar el Legislativo o buscar otras medidas para evitar que tanto la parte pública como la privada no pierdan. Al volver, don Efraín Díaz Arribia, ahí cuando la presidenta hondureña estaba llegando a España, ese es el arribo de la presidenta Xiomara Castro y su comitiva. Ahí va Héctor, el secretario privado y hijo de doña Xiomara, con el canciller, saludándose con Marlon Brevé Reyes, embajador de Honduras en España. Me dice excelente programa por sus expositores, qué excelente pensamiento el del señor León. A los diputados, por favor, piensen en los hondureños. Gracias, piensen repetir este programa todos los días y hacer conciencia en todo el pueblo. Me gustaría, pero no se puede por la audiencia, hay que cambiar de temas. ¿Qué piensan de esa visita de la presidenta de España? No. ¿Qué se puede lograr? Bueno, yo siento que es positivo. España es un país importante para Honduras, bueno, para América Latina. Yo siempre he dicho que las relaciones con los países tienen que hacerse en base a una agenda bilateral.
cuando estuve de embajador en Alemania, insistía mucho en aquel momento en que Honduras debe tener una agenda bilateral con cada uno de los países para poder identificar, bueno, de lo que estamos hablando aquí, cuáles son los aportes que esos países pueden dar en base a su experiencia sobre los temas que Honduras quiere impulsar. Digamos, el tema de educación, el tema de innovación, el tema de investigación. Entonces yo creo que tienen que sacar provecho a un país que tiene lazos muy cercanos con Honduras culturalmente y de diferente naturaleza. Así es que todo dependerá exactamente de la agenda que Honduras lleva. No es tanto lo que España puede hacer, sino que lo que nosotros podemos hacer. Y que el concurso español, de la cooperación española, se suma a los temas prioritarios que Honduras quiere impulsar. Yo digo que eso está bien, la diversificación de las relaciones internacionales. Es un gobierno socialdemócrata, ¿verdad? El del presidente Pedro Sánchez está muy bien posicionado en Europa, en la socialdemocracia europea. Entonces creo que es un especial aliado que puede ser importante en el esfuerzo que Honduras tiene. Creo que otro país en Europa que tiene que Honduras tocar es Alemania. Sí, yo he insistido mucho en que hay que hacerlo, pero pareciera ser que no se ve eso. Entonces, yo creo que dependerá de lo que Honduras vaya a plantear. Y yo por eso insisto en que es necesario una agenda bilateral, como lo debe ser con Estados Unidos también. ¿Verdad? Que es un país clave para nosotros. Entonces, ¿en qué queremos que Estados Unidos nos apoye? ¿O en qué queremos que Alemania nos apoye? ¿O España? ¿O cualquier otro país? Japón, Corea. Pero dependerá de nosotros, pero tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Es decir, ¿hacia dónde queremos ir? Hay que estar claros qué es lo que queremos nosotros para ir a pedir apoyo. Para pedir apoyo y que el apoyo tenga una efectividad para cambiar las cosas que como país necesitamos cambiar. Luis. Sí, yo creo que, digamos, en una relación bilateral entre países, lo que corresponde es ver de qué manera se puede hacer un flujo de inversión y un flujo de comercio. Digamos, todos los países del mundo están en crisis económica. Es mentira que vamos a ir a un país y vamos a traer un montón de dinero para invertirlo en nuestro país. Eso no funciona así. A veces creemos que los países ricos tienen costales de dinero para darnos a los pobres y tampoco funciona así. Entonces creo que hay que definir claramente cuál es la relación con España. Recuerde que España es el segundo país con más migrantes hondureños después de Estados Unidos. Sí, buen punto. Entonces hay que tener una buena relación porque también está viniendo remesa en euro desde España. Le voy a contar algo sobre eso que dice. Fíjate que el guacho Edgardo, un colega periodista, puso el sábado vuelo de no sé qué, de una línea aérea que vuela de Comayagua a Madrid. Ida y vuelta, $800, no se ocupa visa. Sí. Sí, porque somos parte tenemos 90 días. Pero es que lo que dice Luis es cierto, hay muchos hondureños en España. Sí, no, claro. Sí. Digamos, sí. Ahora se ha convertido en el segundo destino más importante para Honduras. La lógica es, me voy a Estados Unidos porque el migrante por tierra, después de un par de meses, si no sufre un accidente o no lo secuestran o no pierde la vida, logra llegar, ¿no? Entonces Estados Unidos es como la opción inmediata para poder migrar. Nadie migra a otros países de Centroamérica, solo arriba. Pero pensando en otro país desarrollado, queda España, que no tiene la barrera del idioma. Sí. Digamos, los hondureños, nuestra educación nunca fue bilingüe. A mí me sorprende, países europeos les enseñan 5 idiomas. Los holandeses 5 idiomas manejan. Entonces, digamos, puedo optar a España, 800 euros, dólares, agarro el avión, hago una reserva de un hotel, llevo unos cuantos euros y ya puedo lograr pasar y después me la juego. Entonces, digamos, ¿cómo lograr de que esa relación Honduras-España facilite, por ejemplo, visas de trabajo? Eso sería beneficioso para Honduras.
cómo poder ubicar personas en tiempos específicos para que vayan y vengan. Yo creo que algo se debería sacar de ahí. A mí lo que me preocupa de las relaciones diplomáticas es que comúnmente se habla mucho y se resuelve poco. Y Honduras no está en una situación ahora de no resolver, Raúl. Ahora todo lo que puede entrar a la canasta para que sea soluciones tiene que hacerse ya. No sé, esperemos que la presidenta pueda tener una reunión beneficiosa a favor nuestro y recordar que en el ámbito de lo que estamos hablando, de que hay que reconstruir nuestro sistema siendo un país agrícola, puedan haber líneas de comercio con ellos, café, banano, otras cosas. Nosotros somos un país del tercer mundo que produce postres, entonces cómo estos postres realmente pueden llegar a estos mercados. Mire, yo tengo también, y creo que es importante el tema de la educación, sí, ya que hablamos de la educación. España puede contribuir mucho, digamos, precisamente al tema de la reforma educativa. Tecnología, ¿verdad? Necesitamos. Es decir, porque claro, hay afinidades de diferente naturaleza que permiten una adaptación mucho más fácil, no solamente por el idioma, sino que por la parte, la idiosincrasia, la cultura, o sea, hay varias cosas que nos unen en España. Entonces creo que puede ser así, y también la posibilidad de las empresas españolas que puedan venir a Honduras. O sea, ¿cómo generamos una misión comercial, digamos, que venga de España para acá, para atraer inversionistas que puedan desarrollar determinados sectores productivos que el país requiere? Entonces, es decir, la diplomacia es para eso, es que Honduras... pero hay que concretarla, ¿no? Hay que poderla hacer. O sea, la visita hay que darle seguimiento, hay que tener una agenda por eso, que nos permita entonces implementar los acuerdos en el tiempo para apoyar aquellos sectores en los cuales el país requiere. Y España creo que es un buen aliado, es un buen socio, como lo es la Unión Europea en general, ¿verdad? Como tal, para Honduras. Así es que hay que sacar provecho de esto, al menos creo que la diplomacia... Usted fue embajador, ¿qué se debe hacer para que le pare bola un país como España? Usted estuvo en Alemania, a esa visita, darle ayuda a Honduras, tomando en cuenta que eso sí, el príncipe, cuando era príncipe, el hoy rey, Felipe, vino seguido a Honduras, siempre estuvo presente en las tomas de posesiones, y ha habido una vinculación con el país. Mire, yo creo que Honduras tiene que replantear su servicio exterior, Raúl. Sí. Para que eso se pueda hacer, las embajadas tienen que tener un apoyo mucho más efectivo de lo que tienen en este momento. Se trabaja con las uñas, yo debo decirle a usted. En Alemania, cuando yo era embajador, si no hubiera sido por un apoyo que en aquel entonces ministro de Finanzas, don William Chong-Won, me dio, quién sabe si hubiera podido salir con los gastos de operación de la embajada. O sea, tenemos que tener unas representaciones en países claves. España es un país clave, Alemania puede ser un país clave, Holanda puede ser un país... O sea, tenemos que definir con bastante claridad qué es lo que queremos hacer con la diplomacia hondureña y hacerlo efectivo, ni no tener una Secretaría de Relaciones Exteriores abandonada, como la tenemos en este momento. O sea, que efectivamente tengan el apoyo suficiente. Entonces, yo creo que eso va a ser importante para darle seguimiento a los acuerdos, tanto de manera conjunta con la embajada allá en España, con las relaciones exteriores y con los distintos ministerios con los cuales se pueden establecer las bases de cooperación o la atracción, digamos, de inversión española a Honduras en sectores en los cuales Honduras cree que puede tener el sector energético, por ejemplo. En el mismo tema de la educación superior pueden ofrecer mucho los españoles. Entonces, eso dependerá de lo que se pueda definir finalmente, ¿no? Así es que ojalá que tengan los resultados y eso se traduzca en resultados, ¿verdad? Pero volvemos a que es necesario ahora el esfuerzo nuestro interno para que todos estos esfuerzos de relaciones internacionales y apoyos que puedan venir del exterior puedan tener un direccionamiento correcto hacia los temas que son centrales para que el país pueda realmente avanzar. Pero puedo darle un ejemplo. ¿De qué vive España? Bueno, turismo, al sector agrícola, energía. España, su mayor fuente de ingreso es el turismo, ¿de acuerdo?
España puede ayudarnos mucho a entender cómo administrar el turismo. Claro. Yo pienso, Raúl, hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a Cartagena, en Colombia. Toda la bahía de Cartagena, hoteles. Y feas a playa. Y feas. ¿Quiere que les diga? En el mundo he visto tantas playas tan feas en lugares, por ejemplo, Argentina y Uruguay, que Bariloche, feo eso, hombre, con esas playas que tiene Honduras. Sí. Imagínese tela. ¿Quiere que le diga algo? Tela. No, Tela. mire bien, ya días, porque Trujillo. casi no. Fui, ya días con Fernando, fui al sur. Desde que hoy niño es lo mismo, ese estero de San Lorenzo. Sí, es lo mismo. O sea, ya hubieran hoteles, desarrollo. Ahí es más bonito que Bariloche. ¿Dónde cabe mencionar usted? Cartagena. Que Cartagena. Cartagena, lo que hay son hoteles buenos, la ciudad murallada esa. Pero ahí en ese pedacito de San Lorenzo es más bonito. Sí. Mire, no, además que el Golfo de Fonseca si nosotros fuéramos ofrece- inteligentes, ciudades como Tela, Trujillo, traer inversión hotelera, que son puertos, ahí pueden llegar barcos, o sea, nos hemos quedado tan rencos en la visión de país. Claro. Yo, por ejemplo, insisto mucho en Tela, es una ciudad en la que yo trabajé durante bastante tiempo y la conozco desde niño. Raúl, lo mismo de hace 40 años. No, le voy a aclarar. Bueno, si usted estuvo en Tela, corríjame, estoy equivocado. Pues a tiempo no voy a Tela, pero Cipote iba a jugar. Me acuerdo, era más bonita Tela antes que ahora. Sí, claro, Y estuve con se ha deteriorado. un ceibeño la semana pasada y está más bonito, era más bonito antes Ceiba que ahora. Sí. O sea que más bien la cosa se ha puesto peor. Sí, no, claro, hemos claro, retrocedido mucho. pero No, mire, se ha por ejemplo, deteriorado, pero usted menciona el caso de Tela y Ceiba, ¿verdad? Claro, su declive fue a partir de que las compañías se fueron, las bananeras, y entonces la infraestructura se vino para abajo, la influencia del narcotráfico, pero son lugares que pueden ser retomados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no solamente es el tema de playa, la belleza natural, en los parques nacionales que tiene, Claro. por ejemplo, el Parque Pico Bonito. Mire, aquí, es decir, está, aquí está varias un rico hablándome. Es que los ricos tampoco hacen nada. Pues a este hombre le invadieron tierras, tiene razón. Pero Sí. estas tierras las tenían ahí botadas. Deberían de buscar con quién desarrollarlo los ricos, pero Exacto. también tienen razón. Me dice aquí, la carretera está destruida, los impuestos altos, Tela es una sola invasión. ¿Quién va a invertir ahí? Me dice Arrecho, porque es Arrecha. Y tiene razón, que le invadan, tiene razón. Pero también eso es la carretera destruida. por eso le digo, Sí, o sea, sí, nos o sea, ha faltado toda una visión sí, de claro. qué es lo que queremos hacer. Los Sí. impuestos altos, dice, carretera destruida. Sí. Tela es una invasión. ¿Quién va a invertir ahí? Mire, él Sí. tiene razón, el criterio económico, No tiene razón. No, pero escuche. ¿Cómo no van a invertir en Tela? Si es tan... Los ricos deberían de juntar. No, mire, Pero- solo para pero- hacer negocios para ellos y no que todos ricos de este país que han agarrado con las térmicas, que han agarrado con un montón de cosas, para ver cómo desarrollan Honduras. Y aquí viven, hombres, aquí viven como reyes, ahí agarran para otros países y después ahí vienen, porque ahí vienen ¿dónde? Al pueblito donde les gusta estar. pero mire, el criterio económico, el manual de la economía dice que si hay inversión en infraestructura y desarrollo, Sí. el Estado debería garantizar que esa carretera esté buena. Bueno, este amigo mío que es un rico, ahí agarra para unas playas todas feas que están No, en Costa Rica. efectivamente tenemos un problema de infraestructura que tiene que ser una prioridad. Digamos, efectivamente, si queremos desarrollar ese sector del litoral atlántico, tiene que hacerse de la manera, eso, o sea, no solamente mejorar esa carretera desde La Barca hasta La Ceiba, ¿verdad? Porque pasar por Progreso es casi como una tortura, Sí, ¿verdad? tiene razón. No, de es la- un ¿verdad? es Y un eso caos. es el tiempo de la carretera. Raúl, ese y- puente del Progreso se cayó en 2009, Sí. sigue caído. Mire, oiga bien, me dice, ya se juntaron los ricos, hicieron un Indura y no funcionó. Y este metió Pero- poquito en Indura, pero él quería que Indura funcionara porque él tiene un montón de tierras ahí en Tela. Ojo, que ya se la están invadiendo, que eso no es correcto. No, estamos de acuerdo. Mire, esas son todas las cosas que los pequeños detalles que hay que ir resolviendo, digamos, de una manera que permitan, digamos, generar esa confianza para invertir, digamos. Es decir, el hecho de solo crear Indura no le va a generar de por sí inversión. Usted se recuerda, yo le voy a traer el famoso
proyecto de Telamar, de la inversión en la bahía de Tela, que era un proyecto turístico casi a comienzos de los años 70 del siglo pasado, que era precisamente cómo posicionar inicialmente a Honduras como un destino turístico con el corredor Roatán y Copán Ruinas. En aquel entonces, si en ese momento hubiéramos invertido, Honduras estuviera en un nivel de turismo competitivo como es Punta Cana o Costa Rica o Cancún. Fíjate, si lo pudiéramos haber hecho. Me dice ¿verdad? este empresario, el único destino hoy por hoy es Roatán. Por favor, hombre, y Roatán lo van los ricos. Roatán es más caro que Miami, muchachos. Sí. Es más caro ir a Roatán que Miami, sí. Claro, sí, hombre. sí. Pero, sí. Roatán es destino para ustedes los ricos. Pero el desarrollo del país, y estoy hablando con un hombre que genera empleo, eso sí. El hombre genera empleo. No, pero qué bueno. O sea, es que yo creo que los empresarios, decía, bueno, había un economista austríaco estadounidense, Schumpeter, que hablaba de los innovadores, ¿verdad? Y él diferenciaba entre los que eran verdaderos empresarios y solo capitalistas. Entonces lo que necesitamos son realmente empresarios verdaderos que innovan, que pueden realmente impulsar el desarrollo del país. Entonces, precisamente cuando estábamos hablando acá de cuál es el país que queremos construir, bueno, entonces esa es precisamente lo que hay que ir definiendo. Pero justo la visión... Solo un poquito antes de retirarnos. Voy a ir a Madrid. Ahí está la periodista Andrea Hernández, que está con el embajador de Honduras entre pueblo y gobierno español, el doctor Marlon Brevé Reyes. Andrea, adelante con Marlon Brevé, embajador de Honduras en España, sobre la visita de la presidenta Xiomara Castro y su comitiva al pueblo y gobierno de España. Adelante, Andrea. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Me encuentro en Madrid, España. Estamos dando seguimiento a la visita de la presidenta Xiomara Castro, como usted lo indica, y hay buenas noticias que se generan desde este país. Ingeniero Marlon Brevé, cuéntenos un poco sobre la agenda y también sobre estos temas de cooperación que seguramente la gente se va a alegrar en Honduras porque se refiere al tema salud, que ha sido una de las grandes crisis de nuestro pueblo hondureño. En primer lugar, un saludo a la distancia al licenciado Raúl Valladares y a todo su equipo ahí en Canal 11. Y sí, compartirle al pueblo hondureño que hoy ha llegado la presidenta Xiomara Castro Sarmiento a Madrid, acompañada del canciller Enrique Reina y del secretario privado Héctor Zelaya. Ella va a tener una agenda ajetreada. El miércoles a primera hora se reunirá con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acompañada la presidenta, además del canciller y del secretario privado, por los ministros de Salud y de Agricultura y Ganadería. En dicha reunión se abordarán temas que tienen que ver con la aprobación de los 70 millones de un préstamo que España le está otorgando a Honduras para que se construyan 3 hospitales desde cero, uno en Salamao Lancho, otro en la cabecera de Santa Bárbara y otro en la cabecera de Cotepeque, y que se mejore el equipamiento de 2 hospitales, uno en Roatán y otro en Cotepeque. Y también se va a hablar del tema agrícola. Se ha aprobado otro préstamo de 35 millones de dólares para promover emprendimientos rurales, especialmente en el corredor seco de Honduras. Estos 35 millones son una primera parte de un préstamo de 90 millones que el PIB va a complementar con 55 millones más. Es una visita, podemos decirlo así, fructífera. Hablando del tema de los hospitales, ¿cómo será ese financiamiento? Y también, ingeniero, ¿de qué manera va a ser administrado? ¿Será por el gobierno de España o será por Honduras? Este miércoles se va a anunciar que el gobierno de España está donando 1 millón de euros para el diseño de los 3 hospitales. Este préstamo de 70 millones de euros lo va a administrar el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el otro préstamo de los 35 millones, más los 35 que ellos van a otorgar. Esto va a mejorar el sistema sanitario de Honduras y también va a promover desarrollo local económico, especialmente en el corredor seco, donde hay muchas familias que viven en pobreza y extrema pobreza. Además de esos 2 temas, también se cubrirán temas que tienen que ver con un proyecto de migración planificada, especialmente dándole seguimiento a un proyecto piloto que inició el año pasado, cuando 250 hondureños vinieron a trabajar en labores agrícolas en Huelva. Este año se duplicó el número a 500, y el 23 de febrero, esta semana, entra en vigencia ese convenio para que más hondureños vengan a trabajar en labores agrícolas y que en un futuro puedan venir a trabajar en temas de construcción, de turismo y de salud. Y contarles que mañana precisamente hará ingreso una comitiva de estos hondureños que ya vienen a trabajar de manera legal a estas ciudades en España. Y también es interesante, ingeniero,
conocer sobre las condiciones en que se encuentran los hondureños ilegales también en este país, porque entendemos que ellos llegan de manera legal a esta comitiva, pero ¿qué acciones se están tomando para los demás que se han trasladado hasta este país en búsqueda de empleos? Sí, desde que asumimos el puesto de embajador acá, nos hemos acercado con los 3 cónsules de Madrid, de Barcelona y de Valencia, a las autoridades de inmigración de España, y nos han compartido datos oficiales. Hay 150.000 hondureños en España empadronados y alrededor de 50.000 más no empadronados. O sea, hay una comunidad de aproximadamente 200.000 hondureños. Y también nos han compartido información muy valiosa que tiene que ver con una reforma migratoria que fue aprobada hace 15 días, a través de la cual los hondureños que han estado de forma irregular y que lo pueden probar durante 2 años de forma irregular y después pueden tomar un curso en una organización certificada por el gobierno de España. Si logran esas 200 horas de formación y demuestran que han estado irregular 2 años, podrán tener un permiso de trabajo si tienen una oferta. Retomando, ingeniero, el tema de los hospitales, ¿de qué manera será ese financiamiento, pero también las tasas de interés, que puede ser un tema que quizá preocupe a la población hondureña? Sí, como esto es la primera parte de este proceso de aprobación, entiendo que como será manejado por el BID, es un préstamo a largo plazo con tasas competitivas, y precisamente la semana pasada llegó una misión de España, del Fondo de Proyectos de Desarrollo FONPRODE, a reunirse con las autoridades del BID en Honduras, y ahí una vez que se conozcan las tasas se van a socializar, y este proyecto de los 2 préstamos tiene que ir a ratificación al Congreso Nacional. Excelente. Ahora, hablando de las reuniones que se van a dar esta semana, en el caso de la presidenta, se va a reunir también con representantes de la Corona, de España, y qué tipo de actividades o qué tipo de temas en cooperación van a tratar. Sí, como lo dije, la primera reunión será con el presidente del gobierno español y después con el rey de España. Creo que ahí el rey abordará los temas que a mí me tocó cuando entregué credenciales, que tienen que ver con la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción de Honduras, tiene que ver con la futura participación, ojalá, de nuestra presidenta en la cumbre de la Unión Europea con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Recordemos que la Unión Europea será liderada por España. España asume la presidencia pro tempore de la Unión Europea en junio y tendrá una cumbre de la Unión Europea-CELAC en julio, y se espera que la presidenta Castro participe y lidere a Centroamérica. Recordemos que posiblemente será la única mujer representando a los presidentes de Iberoamérica. Y el rey siempre pregunta sobre los temas de salud, de bienestar, de desarrollo económico, de fortalecimiento del Estado de Derecho y de todos los temas que son vigentes en Honduras. Gracias, ingeniero Marlon Brevé. Así la agenda, licenciado Raúl Valladares, yo regreso con ustedes. Gracias, Andrea. Saludos ahí al señor embajador Marlon Brevé, que nos ha detallado de la visita oficial que hace la presidenta Xiomara Castro y su comitiva al gobierno y reino de España. Está bien dicho, ¿verdad? Bien. Conclusiones. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a usted, Raúl, y compartir con Luis León en esta mañana. Yo creo que puedo decirlo como muy concretamente. Creo que lo que hemos planteado acá es que el país tiene esperanza, que hay un reto, hay unos desafíos de construir las bases de un nuevo país, sobre hacia dónde debemos ir, que debe ser ahora como la gran tarea eso. Y por supuesto eso requiere un liderazgo mucho más abierto, incluyente, que permita tener también los mejores talentos de Honduras, para que estos mejores talentos de Honduras puedan ayudar a la presidenta Xiomara Castro a construir el país que todos los hondureños queremos. Yo creo que eso es posible. Lo que hace falta es la voluntad y creo que la visión para hacerlo. Hemos pasado esto de la Corte, que fue el tema central. Yo creo que debemos esperar los resultados. Creo que a pesar de las dificultades se logró. El tema del Congreso tiene que ser resuelto finalmente a través de un acuerdo también interno político, porque no puede ser de otra manera, de tal manera que los temas de gobernabilidad se vayan estabilizando y nos centremos en los temas centrales del país que requiere, ¿no? Cómo crecer más, cómo disminuir las desigualdades, cómo nos volvemos un país más competitivo, cómo tenemos un recurso humano con futuro, de tal manera que el país realmente tengamos esperanza, sobre todo, y creo el país que todos queremos. Gracias, don Efraín. Don Luis.
Gracias, licenciado Valladares, por la invitación. Compartir con don Efraín siempre es de mucho aprendizaje. Yo creo que ya no hay más excusas. Yo creo que ya es momento que se empiecen a construir las bases mínimas de los cambios que Honduras necesita. El pueblo hondureño votó por dos cosas, Raúl: sacar al Partido Nacional y porque vinieran cambios. Y yo creo que ya es momento de empezar a construir esas bases. Esperemos que en el Congreso Nacional no haya más retrasos, y creo que se va a venir también dentro de poco otro proceso, que es el fiscal general y fiscal adjunto. Esto seguramente va a distraer nuevamente a los políticos en sus temas ideológicos partidarios, pero creo que el Ejecutivo tiene un gran reto, y es empezar a dar soluciones. El pueblo hondureño está agobiado, el pueblo hondureño está preocupado, el pueblo hondureño no encuentra salida. Millones de hondureños se levantaron hoy, Raúl, a pensar cómo vamos a comer hoy. ¿A dónde voy a ir a conseguir 15 lempiras para comprar algo de comida? Así que hay que pensar en el pueblo hondureño. No podemos seguir construyendo un país bajo estas circunstancias, bajo estas características. Así que para mí, para cerrar, Raúl, un llamado a los políticos. Se les cede el poder no para que se beneficien de él, sino para que le resuelvan al pueblo hondureño. Y es momento de empezar a dar respuestas, porque Honduras no puede esperar más. Muchas gracias. Bien, gracias a ambos invitados, a don Efraín Díaz Arribia, ex embajador de Honduras en Alemania, analista nacional, y a don Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Así está el país, así está el pulso de la nación. Que tengan una buena semana. Gracias. Buenos días.